voces que forman parte de la noticia. Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde está dando clases en la Universidad de Public, creo que se llama Kennedy, de Public... School of Government. Exactamente. El ex vicepresidente de la República, no tengo que ahondar mucho en presentación, y también ex candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnensolden. Otto, buenos días, ¿cómo está? Cuenta, don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Primero déjenme felicitarlo. A ver, dispare. Usted se graduó en Harvard en su posgrado y ahora su señora también en MIT. En esa casa solo se respira educación, por Dios. Ojalá que les transmita algo a los hijos. Yo por unos meses nomás pude verla así un poquito a nivel de los ojos a mi esposa. Ahora me toca volverla a ver para arriba nomás, como siempre. Felicítela de mi parte personalmente, por favor, y de todos los que hacemos la radio. Encantado. Ahora el viernes la graduamos a doña Claudia. Estamos todos contentos. Y dígale que la quiero entrevistar para que nos hable de sostenibilidad a su regreso. Creo que no hay nadie en el país con más experiencia y más objetividad que ella en esto, aunque yo pueda hacer que esté un poquito comprometido, en mi opinión, en ese tema, pero le considero mucho el trabajo que ya han hecho en esa materia. Dígale, hágale llevar de mi parte el pedido de entrevista de una vez. Yo le digo bien, encantado. Entremos en materia. El caso Purga, que nos está purgando a todos el estómago, sí, porque nos tiene el estómago hecho trizas de saber que la justicia tiene precio, Otto. ¿Qué hacemos en este país? Sí, mira, y lo hablamos en algún momento, Guillermo, cuando tuviste la gentileza de entrevistarme sobre Metástasis, y decíamos y coincidíamos los dos que esto era solo el inicio de algo que para mí va a dar información y de qué hablar por muchos meses más. Ojalá no sea solo de qué hablar, sino que también de resultados en materia de la lucha contra la impunidad. Mira, cuando hablamos de la crisis que vive el Ecuador, de corrupción, de inseguridad, todo pasa por la impunidad, si tú me preguntas a mí, Guillermo. Todo pasa por la impunidad. Si es que no hay sanciones ejemplificadoras, cuando alguien saquea las arcas públicas, cuando alguien corrompe la justicia, cuando alguien interfiere en la administración de la justicia, interfiere en la gestión de la fuerza pública, si sigue existiendo impunidad, esto nunca va a cambiar. Las sanciones ejemplificadoras son lo único que van a permitir que las cosas mejoren, en mi opinión. Y en el fondo, más allá de que la culpabilidad de todos tiene que demostrarse judicialmente, en el fondo me alegra, a pesar de que es doloroso ver cuánto cuesta un habeas corpus, cuánto cuesta una sentencia. Es doloroso verlo, uno siempre lo sospechó, pero ya verlo en chats escritos y luego en acciones que son consecuencia de lo que se decía en esos chats, duele. Lo cierto es que mejor es la verdad que seguir aquí todos viendo para otro lado. Ahí está la verdad, está en blanco y negro, está en chats. Como te decía, lo de Metástasis es solo el inicio. Mira que, y te digo porque parece una derivación de lo de Metástasis, no es la cooperación eficaz de una de las detenidas en ese caso. Y bueno, ojalá que siga llegando más información y que se haga justicia. Otto, no solamente el tema de que tiene precio la justicia, sino que ahora, aparte de todos estos detalles, la justicia en el Guayas, en el tema penal, 9 jueces del tema penal, es decir, la justicia en Guayas está céfala. Lo que pasa, Guillermo, es que si es que la justicia es digamos, lo que ha sido en nuestro país de corrupta, de injusta, en lo penal yo creo que está el germen de todo esto, es decir, la pus de la pus está en lo penal, lamentablemente. Sí, en lo civil también hay problemas, en todo hay problemas, pero en lo penal está lo peor de lo peor, porque ahí están pues los dineros de los narcotraficantes, ahí están las mafias más peligrosas del país, incidiendo en la administración, en la aplicación de la justicia. Entonces, evidentemente ahí, si es que caía uno, iban a existir muchos más implicados. Era cuestión de pensarlo así nomás. Otto, usted que estuvo en el Ejecutivo, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer el presidente con esta popularidad que tiene por el tema de la seguridad en estos primeros 100 días? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo para ayudar a la justicia en el Ecuador? Bueno, lo primero, garantizar los recursos para que pueda operar. Casos a la Fiscalía también los recursos que ha pedido para aumentar la capacidad de fiscales, pero finalmente, Guillermo, la mayoría de las ayudas que se pueden dar del Ejecutivo
pasa por lo económico. La situación económica ha sido difícil, al menos complicada desde el 2014, muy grave desde el 2020. Y bueno, creo que el presidente, aprovechando su popularidad, ha tomado decisiones económicas que son complejas, pero que deberían de ir acompañadas también de claridad respecto a en dónde y para qué se van a destinar esos recursos adicionales que aspiran a recaudar, Guillermo. Para mí es un tema de sí, respaldo político, sin duda, en función de decir, yo no intervengo, yo no intercedo por nadie, por más amigo, por más pariente, por más pana, por más compañero, coideario, no intervengo para beneficiar a nadie, más bien respaldo la acción independiente y garantizo los recursos desde la seguridad de los fiscales. Guillermo, recordarás que en campaña muchas veces hablé contigo de la necesidad de tener no solo bien resguardados a los fiscales que están en los casos más complicados, sino inclusive brindarles la posibilidad de despachar telemáticamente y hasta en el extranjero desde sedes diplomáticas. Mira cómo fallece hace poco nada más un fiscal en el Guayas que llevaba casos complejos, sobre todo de narcotráfico. Entonces, eso no lo podemos permitir. ¿Cómo ayudar? Bueno, en manos del Ejecutivo sí está garantizar la seguridad de esas instituciones y garantizarles los recursos que necesitan para operar con eficiencia. Otto Sonnenholzer está con nosotros, 9:45 de la mañana. Greta Córdoba lo saluda. En ese sentido, actualmente nosotros conocemos, porque los nombres que han salido a la luz no son de cualquier persona, son de altos mandos. Es decir, sentimos que la justicia ecuatoriana opera y coopera con la delincuencia. ¿Podríamos trabajar con autoridades sin rostro, como en algún momento se mencionaba? Tal vez, exacto, tal vez sería, sí, él lo propuso, tal vez sería alguna salida y adicional. No, yo más bien no lo propuse. Algunos candidatos lo propusieron. Fernando Villavicencio, que en paz descanse, lo propuso. Yo aclaré que lamentablemente eso no es posible porque ya existe un fallo de la Corte Interamericana en relación a lo que ocurrió en Colombia con los jueces sin rostro, que hace que eso no sea aplicable en nuestro país. Lo que es aplicable es lo que yo te decía, el despacho telemático, inclusive desde sedes diplomáticas en países que garanticen o ayuden a garantizar, y en sedes diplomáticas por razones de jurisdiccionalidad, ¿no? Despacho diplomático con identificación de las autoridades como tal, sabiendo quiénes son. Correcto, pero que esté en un lugar en donde para los delincuentes y sus brazos de ejecución armada no estén al alcance, o que sea mucho más complicado. Entonces, esa era mi propuesta en campaña. Creo que es una propuesta viable. Se necesita hacer reformas al COIP, inclusive probablemente a la Constitución, pero creo que cuando Guillermo decía aprovechar la popularidad, bueno, ojalá para eso, porque ya sabemos que aquí la popularidad como sube baja. Lo importante es que mientras esté arriba hagas cosas que realmente ayuden a cambiar para bien la realidad del Ecuador, y después, pues, si baja por las razones que sea, te quedas al menos con la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haber ayudado a cambiar las cosas para bien. Germán Lynch tiene una pregunta para usted, Otto. Otto, vamos a ampliarnos un poco más en tema de gobierno. Ayer estuvo tópico aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Criticó bastante fuerte al gobierno actual. Tú también fuiste candidato. Sí me gustaría saber tu opinión sobre cuáles han sido las fortalezas o los aciertos y cuáles han sido, en cambio, los errores o cosas que se pudieron haber hecho mejor en este gobierno. Me llegó el audio que, de hecho, estaba circulando el audio de las declaraciones del otro candidato sobre el caso de Daniel Noboa. Mira, yo, a diferencia de los demás, ya he estado, digamos, en funciones y conozco desde adentro la problemática del país. Entonces yo, por honestidad y por coherencia, no podía decir cualquier cosa en campaña, ¿no? Yo no podía darme el privilegio de, digamos, tener esa ignorancia del que desconoce, ¿no? Yo lamentablemente ya conocía la situación del país y sabía cuando me preguntaban del Yasuní que no podía mentir, y sabía cuando me preguntaban de bajar impuestos como el ISD que no podía mentir, ¿verdad? Lamentablemente eso en campaña no cala bien, ¿no? Aquí parece que hay que decir lo que la gente quiere escuchar. Dicho esto, porque no solo le pasó a Noboa, yo creo que la mayoría de los candidatos cayeron en ese juego, lamentablemente. Yo me doy el gusto al menos de decir que no fue mi caso, y revisen mis declaraciones en campaña. Siempre fue honesto y transparente respecto a la difícil situación y a la necesidad de tomar decisiones difíciles. Dicho esto, yo prefiero un presidente que entiende el contexto que enfrenta, que se da cuenta que la difícil realidad alcanzó a su gobierno en pocos minutos desde que se sentó, y que le toca tomar decisiones difíciles, que probablemente son impopulares, ¿ya? Yo hubiese optado por otras, esta es la que optó él. A mí no me gusta mucho el tema de subir el IVA,
Yo prefiero analizar el tema de subsidios, porque ahí sí existe una entrega de recursos mayoritariamente a quienes más tienen y no tanto a quienes más necesitan. Entonces ese era siempre mi camino y lo dije siempre, pero ya está. Ahora la gran inquietud, Germán, que yo tengo es, una vez que logran estabilizar la macroeconomía, es urgente, como lo propusimos también nosotros en campaña, que identifiquen proyectos de inversión en infraestructura para generar crecimiento económico. Porque si tú una economía estancada, porque la economía del Ecuador está estancada, ¿ya? No le inviertes, no le inyectas desde la inversión en infraestructura, lo que vas a tener es un país ahogado sin poder pagar los impuestos que van subiendo. Entonces necesitamos que la economía crezca. ¿Pero con qué recursos vas a invertir en infraestructura? Perdón, cada dólar que tú inviertes en infraestructura pública es $1.50 de crecimiento económico. Ahora sí tu pregunta, Germán, disculpa. No, te preguntaba que cómo vas a invertir dinero en infraestructura si actualmente lo que menos tiene el gobierno es dinero. No, porque han tomado decisiones económicas que te permiten acceder a financiamiento. ¿Ya? No es que los 1.500 millones del IVA le resuelven el problema. No, no lo resuelven, pero le permiten acceder a unos 6.000 millones de crédito, que es para lo que él está en este momento en el Fondo Monetario. De esos 6.000 millones, mi opinión es que al menos 2.000 debería de dedicar a proyectos que ya están identificados. Nosotros hicimos un mapeo y lo ofrecemos nuevamente al país, porque es el país, de obras específicas que ya tenían financiamiento BID, CAF, Banco Mundial, por entre 1.500 y 2.000 millones, y creo que ese es el camino, que ya están con estudios, que ya están listos para ser impulsados. Ojalá tomen ese camino, porque si tú sigues subiendo impuestos para tapar una brecha fiscal y no tienes crecimiento económico, estás entrando en un círculo vicioso del que no vas a salir. Necesitas que la economía crezca para salir de este hueco. Economista, habla usted ya de esas decisiones económicas que ha tomado el presidente. Fuera del IVA, que ya usted menciona que no está de acuerdo, ¿coincide con las otras reformas que se han aprobado? Yo no es que no estoy de acuerdo, estoy diciendo que hubiese optado por otro camino. Sin embargo, este es el camino que él debe de haber valorado en función de sus posibilidades políticas. Uno cuando está sentado en Carondelet, es fácil hablar desde acá, yo ya he estado sentado en la toma de decisiones difíciles. Entonces uno mide y dice, esta es la opción que tengo. Tú tienes un menú de opciones. Yo me río cuando la gente dice, son medidas impuestas por el Fondo Monetario, el neoliberalismo. O sea que Cuba, que quintuplicó el precio del combustible la semana pasada, es neoliberal también, ¿ya? Venezuela, que también está revisando subsidios, es neoliberal, ¿verdad? A mí me molestan esos discursos dogmáticos. Aquí hay una realidad. El país no tiene recursos y tú tienes un menú de opciones para obtener recursos. Impuestos es una de esas opciones. Subsidios es otra de esas opciones. Recorte de gasto es otra de esas opciones. Lo ideal es combinar un poco de todo, siempre y cuando acompañes esas decisiones de inversión pública, principalmente en infraestructura, para que la gente no solo sienta el golpe, pues también sienta un aliciente, para que la gente sienta una compensación, que hay empleo, que mejora la economía, que mi tienda vende más, que gano contratos, qué sé yo. Pero desgraciadamente me parece que hasta ahora está incompleta esa planificación económica. La economía es mucho más que solo cuadrar cuentas públicas. Es necesario lo uno, pero debe de ser acompañado de lo otro, que es impulsar el crecimiento económico. Otto, si usted no vuelve a ser candidato, ¿va a apoyar a algún candidato? Yo sé a quién no va a apoyar, y siempre nos lo dicen, pero ¿va a apoyar a algún candidato? Mira, yo creo que hay que esperar, primero para decidir qué voy a hacer en lo personal, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a servir desde donde me corresponda, si es desde fuera, si es desde adentro, desde adentro. Aquí hay experiencia, capacidad, sigo convencido que nuestro plan de gobierno, y está a las órdenes de quien lo quiera tomar, fue el único realmente diseñado para esta coyuntura, pensado paso por paso en función de este corto periodo de gobierno. Espero de corazón que al gobierno actual le vaya bien, que pueda mantener esos indicadores y que pueda resolver problemas en función de una buena aceptación ciudadana y que pueda tomar decisiones. Pero, Guillermo, como te lo he dicho varias veces cuando hemos conversado en nuestro país, el tiempo en política debería de calcularse como los años de perro, ¿no? Un año en política en nuestro país vale por 7 u 8 en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo no puedo saber lo que va a pasar ni el próximo mes, peor el próximo año en el Ecuador. Espero que sea estabilidad, espero que sea decisiones correctas, espero que sea seguridad lo que ocurre. Si no es el caso, pues veremos por dónde encaminamos
nuestras decisiones, nuestro apoyo. Me queda nada de tiempo, pero se le tengo que hacer la pregunta porque no se la he hecho antes en público y quiero que me la conteste en público, al aire, en la radio. ¿Qué aprendió de su última campaña? Mucho. Primero, que por mi posición de no hacer caso a la gente que habla pendejadas, disculpa la expresión, y sobre todo en campaña de esos abundan. Yo me dediqué a hacer una campaña positiva, no ataqué a nadie, no respondí a los ataques. Ayer revisaba cifras porque justamente acá estamos analizando temas electorales en América Latina. Mi campaña arranca con 60% de aceptación y le bajan 15 puntos a punta de golpes. Claro, todos me cayeron a tute, ¿no? Desde Topic, Novoa, el correísmo, todos me pegaron, Villavicencio, todos me pegaron a mí porque era el que iba segundo. Y no supimos administrar eso. Lo segundo es que es muy difícil hacer campañas sin financiamiento. Nosotros no tuvimos recursos. Lamentablemente fallamos, fracasamos, y asumo la culpa, en obtener los recursos que eran necesarios para hacer una campaña competitiva. Pero lo último, Guillermo, sí creo que sale de las manos de todos, ¿no? Y este es el análisis real. Los eventos tan dolorosos, sobre todo para los familiares de esos dos ciudadanos, dos políticos que fallecieron en esta campaña, el uno el alcalde de Manta, el otro el señor Villavicencio, alteraron dramáticamente el panorama electoral y el entorno emocional, y tú sabes que el voto es una decisión emocional, emotiva, se convirtió en algo muy incierto, muy impredecible. Entonces tú tienes en 10 días, tuviste 3 finalistas distintos, ¿ya? Primero yo, después el señor Topic y al final el señor Novoa, en 10 días, algo que yo nunca había visto. Yo sigo, como tú, la política desde hace mucho tiempo. Y bueno, esos dos eventos muy trágicos, muy dolorosos, muy difíciles, fueron una patada al tablero sin precedentes que hicieron que esta elección sea una lotería. Pero yo no cambiaría mucho de lo que hice, Guillermo, porque al final del día a mí lo que más me gusta es dormir con la conciencia tranquila. Entonces no tomamos recursos indebidos, una unidad en función no de la impunidad, sino en función de resolver los problemas del país. Y creo que eso es lo que el país debería de buscar. Otto, muchísimas gracias una vez más. Por favor, hágale extenso a su esposa una felicidad por su graduación. Cuando vengan los dos a Guayaquil, esperamos tenerlos pronto en cabina. Que le vaya bien dando clases en Harvard. Es una linda ciudad, Boston, fascinante. Viví algún tiempo allá, gracias a Dios. Es fascinante, se come espectacular. Los chicos pasan felices. Es marisquero de lo que veo. Sí, uy, ese Quincy Market en mi época había que ir toda la semana. Un abrazo cordial a la distancia. Gracias, y disfrute. gracias a todos al panel. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Saludos. Chao.